Dice la palabra en Juan capítulo 12, los versículos 24 al 26. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. ¿Cuál es más alto? Y estaba pariente. Ahora la pregunta sería, ¿cuánto tiempo tarda una semilla en dar fruto? Y aquí la particularidad es de que cada semilla va a depender del fruto, cada semilla va a depender del suelo y también de factores externos o de factores que muchas veces están fuera de nuestro control. La enseñanza esta noche lo que nos quiere mostrar es que el fruto solo se obtiene con paciencia y con entrega personal. Y otra de las cosas importantes que nos dice el texto que acabamos de leer de Juan, dice que, perdón, dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Una semilla para que produzca fruto, previamente pasa por un proceso de podrirse, de morir. Y entonces esa semilla, una vez que se procesa, una vez que se pudre o se seca, comienza a generar el fruto. Y entonces dice que depende del fruto, depende del suelo y de factores que muchas veces ya no depende de nuestro control. Ahora, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Y siempre suelo decir yo, nuestra vida tiene que estar enmarcada en poder generar fruto. Pero la Biblia nos dice que el hecho de que nosotros conocemos al Señor, el hecho de que nosotros caminamos con el Señor, y eso nos da la nominación de llamarnos cristianos, de llamarnos hijos de Dios, significa que el Espíritu Santo en nosotros provoca un fruto, pero este fruto tiene que ser exclusivamente para la gloria de Dios. Y vayámonos a ver lo que dice el libro, el mismo libro de Juan en el capítulo 12, versículos 24-25, donde se rescata y el mensaje que nos está dando es que debo morir al yo para dar fruto. La Biblia nos enseña y la Biblia nos dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es una premisa importante en nuestras vidas. Y este texto significa morir a nosotros.
Esta frase, ya no vivo yo, mas vive Cristo mío, mas Cristo vive en mí, la encontramos en una cita escrita por el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Y significa que el creyente ha muerto a su vida antigua, esa vida llena de egoísmo, etcétera, y que ahora vive una nueva vida en unión con Jesucristo, quien es la fuente de esa vida y guía cada paso. Ese ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, significa que a través de Jesucristo Dios nos da una oportunidad de ser transformados, de ser nuevas criaturas. Y ese es el propósito que tiene Dios con nuestra vida. Primero, que nosotros aprendamos a que nuestro yo muera para que podamos provocar fruto, pero ese fruto sea para la gloria de Dios. Y segundo, recordar que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, que en otras palabras, nosotros como creyentes hemos muerto a nuestra vieja manera de vivir y hemos comenzado a disfrutar de una vida nueva, muy distinta, muy diferente, conforme a la voluntad de Dios. Ahora, aquí nos habla de el fruto y la paciencia. En el libro de Santiago, capítulo 5, el versículo 7 dice: Tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Miren cómo el sembrador cosecha los preciosos productos de la tierra que ha guardado desde las primeras lluvias hasta las tardías. Entonces compara, dice, el labrador espera, dice, con paciencia. Y por tanto, ¿qué dice, hermanos? Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Ahora, quizás esta paciencia nos puede jugar o nos puede hacer una mala jugada o mala pasada. A veces creemos que Dios tarda en cumplir sus promesas. A veces creemos que Dios tarda, y particularmente hablaríamos de su venida, porque de pronto decimos, yo aún me merezco seguir viviendo, o porque decimos, aún me merezco estar en este mundo, en este planeta. Pero más es el amor y la misericordia de Dios a través de Jesucristo la que permite que aún nosotros tengamos esa oportunidad para cada día ser mejores, para cada día estar preparados, como habíamos dicho el domingo, para el día en el que el Señor nos llame a su presencia. Por eso dice, tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Así como hace el sembrador, así como hace el labrador, espera con paciencia. No es que hoy pongo la semilla y mañana viene el fruto. Hay un lapso de tiempo. Podrá demorar un mes, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6 meses, medio año, o puede durar un año. Todo va a depender del fruto, pero dice que hay que tener paciencia. Eclesiastés capítulo 11, versículo 6. Eclesiastés en el capítulo 11 y el versículo 6, también tenemos una invitación o un llamado a qué es lo que nosotros debemos hacer, porque para provocar los frutos necesitamos de paciencia.
Y miremos lo que nos dice Eclesiastés capítulo 11 y el versículo 6. Eclesiastés, el capítulo 11, el versículo 6. Dice la palabra: siembra de mañana tu grano y que en la tarde tu mano todavía esté activa. No sabes cuál de las dos cosas será más útil, si una u otra. En otras palabras, nos hace la invitación a que nosotros, nuestra siembra debe ser en todo tiempo. Porque dice, siembra de mañana tu grano y que en la tarde tu mano todavía esté activa, dice. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que sembremos en todo tiempo. Y el Salmo en el capítulo 126, en los versículos 5 y 6, dice que muchas veces nosotros deberemos sembrar con lágrimas para poder cegar con alegría. Pues vamos a revisar lo que nos dice el libro de Salmos en el capítulo 126, versículos 5 y 6. Dice la palabra: los que siembran entre lágrimas cosecharán entre gritos de alegría. Se van llorando los que siembran la semilla, pero regresarán cantando, trayendo sus gavillas. A veces tendremos pruebas que pueden resultar incomprensibles en nuestra vida. Podemos pasar momentos difíciles, momentos duros, pero ¿qué dice? Que siempre esas lágrimas va a permitir que yo segue con alegría, porque eso es parte de la paciencia. Entonces, por lo tanto, el fruto y la paciencia van a ir de la mano. Vamos a tener un sinnúmero de pruebas, vamos a tener que pasar un sinnúmero de situaciones, pero el fruto de esa paciencia, de poder resistir, de poder mantenernos firmes, de poder ser perseverantes, de seguir sembrando para el reino de Dios en todo momento. Y no estoy hablando de sembrar en el aspecto económico, sino de sembrar amor, de sembrar solidaridad, de sembrar siempre cosas positivas, que es lo que yo anhelo cosechar. Y entonces podremos nosotros sembrar con lágrimas, pero ¿qué? El producto de esa cosecha yo lo voy a recoger con alegría. Hablemos sobre el fruto y la cruz. Fructificar significa morir a uno mismo. Recordemos que Jesús sembró su vida para dar fruto. Quizás fue un momento duro, difícil, de dolor, pero Jesús entregó su vida en una cruz para generar un fruto. ¿Y cuál es ese fruto? La salvación de toda una humanidad. Es decir, el fruto fue cumplir con el propósito de su Padre para con la creación. Por eso el Evangelio de Lucas nos da un mensaje en el capítulo 9, versículo 23.
que dice, también Jesús decía a toda la gente, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. ¿Eso qué significa? Hay que negarse a sí mismo y tomar la cruz. Así como la cruz es un sinónimo de salvación, la cruz es un sinónimo de estar conectados y enlazados con Dios a través de Jesús. La cruz también significa tomar un peso mientras yo camino con el Señor. Un peso en el que necesita que sacrifiquemos muchas cosas. Un peso que significa que Dios nos hace el llamado a que tratemos de reconocer que Él es nuestro único amo y Señor de nuestras vidas. Y entonces dice negarse a sí mismo. El negarse a sí mismo quiere decir negarse a negarnos a nuestros deseos, negarnos a, a quizás muchas cosas que no puede aportar a caminar en el reino de Dios. Entonces, el negarse a sí mismo no quiere decir otra cosa que me invita a mí a renunciar a los deseos y a la voluntad personal que yo tengo. ¿Para qué? Para yo someterme a la voluntad de Dios y seguir el camino de Jesús. En otras palabras, significa o implica un abandono del ego y la independencia para poner los intereses de Cristo y de los demás por encima de los propios. Esto no se trata de suprimir la personalidad o de disfrutar de la vida, sino de una elección diaria de morir al yo, a ese yo pecador y decidir vivir para Cristo. Y eso significa o eso quiere decir asumir la cruz, tomar la cruz, hacer el bien y proclamar el señorío de Dios. Entonces, ¿qué significa llevar la cruz? Primero dice morir al pecado basado en lo que está escrito en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Segundo dice vivir en la verdad, según Efesios 5, capítulo 7, versículo 12, porque la Biblia dice que la verdad nos hará libres. Por eso es necesario que yo viva en la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Tercero, no avergonzarse de Cristo. Lucas capítulo 12, versículos 8 al 9 nos dice que no nos avergoncemos de Cristo, que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es el poder de Dios sobre cada uno de nosotros. ¿Qué significa llevar la cruz? Es tomar el poder de Dios. Es decir, Dios nos ha dado la misma potestad. Dios nos ha dado la misma potestad para acercarnos directamente a Él a través de oración, para poder interceder por otros, para poder hacer milagros, para poder hacer grandes cosas, grandes prodigios. ¿Qué significa llevar la cruz? Persecución. Y la persecución más sencilla empieza muchas veces de personas cercanas a nosotros, que nos dicen, uy, ya te harías hermanito. Ya más bien ni te asomarás porque has de pasar solo en la iglesia. Eso ya es persecución.
Mencionábamos también el domingo, nosotros debemos ser muy agradecidos con Dios porque vivimos en un paraíso. Tenemos libertad para poder predicar el Evangelio, lo que no sucede en otros lados. La persecución es más notoria. La persecución incluso ha cobrado vidas en muchos lugares. La persecución ha hecho de que muchos busquen la forma de tal vez predicar el Evangelio a escondidas, en lugares alejados donde tal vez no los puedan encontrar, porque si están haciéndolo públicamente, pueden llegar, quemar una iglesia, matar a la gente. Entonces nosotros vivimos en un paraíso, nadie nos dice nada, aparte de que tal vez mucha gente nos puede criticar o puede hablar mal de nosotros, pero a Dios gracias, la persecución que tal vez podemos tener nosotros es mínima. ¿Qué significa llevar la cruz? Sufrimiento. Cuando nosotros decidimos caminar con Cristo, también hemos considerado que debemos sufrir y padecer, tal y cual como Cristo sufrió. ¿Y hasta cuándo debemos llevar esa cruz? Hasta la muerte. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8 nos dice que la cruz debemos cargarla hasta cuando Dios nos dé aliento de vida. Y eso significa llevar la cruz. Ahora, permítame lanzar una pregunta para que ustedes puedan darse respuesta. ¿Realmente usted ha muerto al pecado? ¿Usted vive en la verdad? ¿Usted no se avergüenza de Cristo? ¿Usted considera que ha recibido todo el poder de Dios y lo está poniendo al servicio de los demás y al servicio de Dios mismo? Usted es muy fácil, usted es una persona que con paciencia puede resistir a la persecución. Usted está decidido que si alguien le pregunta que si es cristiano y es algo de vida o muerte, en donde le diga, si tú declaras que eres cristiano, mueres. ¿Está usted plenamente decidido, decidida a eso, a poder mantenerse firme en la verdad? Es parte de su vida resistir el sufrimiento, saber que en Cristo estamos o debemos de estar predispuestos al sufrimiento, al padecimiento por causa de Cristo. Y está usted decidido, decidida a caminar con firmeza, mantenerse hasta el fin, cargar esa cruz hasta el último día de su vida, pues eso significa llevar la cruz. Ahora, déjeme darle una buena noticia en esta noche. Que el fruto que provoca el Espíritu Santo, el fruto que provoca la presencia de Dios en nosotros, es un fruto eterno, es un fruto para siempre. Primera a los Corintios capítulo 3, el versículo 13 nos dice, un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio.
Cuando todo sea probado por el fuego pues probará la obra de cada uno. Solo el fruto de Cristo va a permanecer, hermanos. Es como yo les decía, todos sin excepción un día nos presentaremos delante del tribunal de Dios. Y parafraseando un poco lo que dice el libro de Apocalipsis, dice que ese día cuando estemos delante del tribunal de Dios, dice, y entonces se abrirá primero el libro de la vida, donde debe estar inscrito nuestros nombres. Ahora, quizás usted se está preguntando, ¿y cómo sé yo que mi nombre está escrito ahí en el libro de la vida? Ese, o más bien mi nombre está escrito en el libro de la vida el mismo momento que usted y yo tomamos la decisión de aceptar a Jesucristo. Tomamos la decisión de decirle, Señor, desde hoy tú te conviertes en mi Señor y Salvador, en el amo y Señor de mi vida. Ese momento, nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida. Así que esa es una de las buenas noticias que podemos nosotros tener y ser conscientes de que hemos dado un paso importante. Esa debe ser nuestra certeza que nuestros nombres ya están ahí en el libro de la vida, porque usted y yo hemos aceptado al Señor, porque usted y yo nos hemos bautizado, hemos confirmado que Cristo es nuestro Salvador. Y este también es un acto de fe, porque creo que nadie nos ha venido y nos ha mostrado el libro que está ahí escrito su nombre, pero yo por fe estoy totalmente convencido que mi nombre está escrito ahí, porque yo tomé el regalo de la salvación, porque yo acepté el sacrificio del Cordero en la cruz, que es muy distinto al segundo libro, porque la Biblia en Apocalipsis dice que cuando nosotros nos presentamos ante el tribunal de Dios en el gran juicio final, dice, se abre primero el libro de la vida donde están inscritos los nombres de aquellos que son salvos. ¿Y quiénes son salvos? Los que aceptaron el regalo de Dios, los que por fe aceptaron a Cristo y los que por fe creemos que a través del sacrificio de Cristo somos salvos. Ahora viene la otra parte. Dice que se va a abrir otro libro. Pero en cambio en este libro va a estar escrito todo lo que usted hizo durante toda su vida aquí en la tierra. Cosas buenas o cosas malas. Siempre yo suelo decir, amados hermanos, hagámonos la idea de que cada día yo voy contribuyendo
de las obras buenas y obras malas en una balanza. Así le voy a dar yo la figura de el otro libro donde va a estar escrito todo lo que hemos hecho mientras vivamos aquí en la tierra. Va a ser como una especie de una balanza en donde usted va aportando según lo que usted hace cada día, al lado donde están las cosas buenas, correctas, las que hemos hecho conforme a la voluntad de Dios, y al otro lado todo lo que hemos hecho mal, es decir, hemos cometido pecados, hemos actuado mal, todo lo que en cambio hemos hecho, y yo le llamaría ahí conforme a mi voluntad. Entonces, para yo poder recibir el dictamen favorable de parte de Dios, de que Él me pueda decir, bien, buen siervo, bien, hijo mío, has hecho las cosas conforme a mi voluntad, por lo tanto, disfruta de la vida eterna conmigo. O la otra opción, ¿no? Que nos diga, bueno, hijito, lamentablemente esta balanza, este libro me muestra que lo que más has hecho en el mundo, lo que más has hecho sobre esta tierra mientras yo te regalé la vida, son cosas que iban o han ido en contra de mi voluntad. Por lo tanto, serás arrojado, te irás al lugar allá donde es el crujir de los dientes, el dolor, donde hay fuego, que la Biblia nos muestra que es una eternidad sin Dios. Entonces, por eso, hermanos, solo el fruto en Cristo permanece. Si nosotros somos firmes, si nosotros somos fieles a Dios, entonces vamos por buen camino. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice, pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, en conclusión, el fruto eterno que nos ofrece Dios es ¿cuál? El que usted y yo podamos reinar con Cristo y que podamos recibir el galardón. ¿Y cuál es ese galardón? La vida eterna con Él. Y hacia allá debe estar enfocado el fruto que yo pueda establecer. Por lo tanto, hermanos, no es casualidad de que nosotros estamos en este mundo, no es casualidad que Dios nos trajo a este mundo. Primero, Dios nos hizo victoriosos desde nuestra concepción, porque yéndonos a la parte científica, a la parte médica, dice que cuando se genera la unión entre un hombre y una mujer, el hombre dice que deposita millones de espermatozoides en la mujer, de los cuales uno solo de esos millones llegan a cumplir su meta, llegan al óvulo de la mujer y por lo tanto se forma la vida. Y desde ese momento, Dios ha tenido con nuestra vida un propósito eterno. Así quizás algún momento nuestros padres nos hayan dicho, chuscas, ya naciste porque ya tocó que nazcas. O porque a veces muchos padres han dicho, eres un error de la vida el que estés en este mundo. No, Dios nos dice lo contrario. Dios dice que Él nos creó, nos dio la posibilidad de vivir para un propósito eterno. Por eso usted y yo somos victoriosos, porque de esos millones de espermatozoides logramos salir nosotros. ¿Para qué? Para un propósito eterno. Por lo tanto,
es necesario que nosotros tomemos la decisión de negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8 dice, le han vestido de lino fino, deslúmbrate de blancura, el lino son las buenas acciones de los santos. Si retrocedemos un poquito en este versículo de Apocalipsis 19, vamos a verle desde el 7. Dice, de la tribu de Simeón 12,000 marcados, de la tribu de Leví 12,000 marcados, de la tribu de Isaacar 12,000 marcados. A ver, espérenme un ratito, yo ando por otro lado. Les dije Apocalipsis 19:7. Ya. El versículo 7 dice, alegrémonos, regocijémonos, démosle honor y gloria porque han llegado las bodas del Cordero, su esposa se ha engalanado, le han vestido de lino fino, deslumbrante de blancura, el lino son las buenas acciones de los santos. Ustedes saben que estamos invitados a esa boda o a esas bodas del Cordero. Y aquí la pregunta sería, ¿realmente estamos tejiendo el lino fino que me dice aquí Apocalipsis 7 o Apocalipsis 8? Que dice, le han vestido de lino fino, deslumbrante de blancura. Pero aquí dice algo importante, ¿no es cierto? Dice, el lino son las buenas acciones de los santos. Usted y yo somos santos porque hemos sido separados para la gloria de Dios. Usted y yo somos pueblo santo. Somos real sacerdocio. Eso nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, ¿no? Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Ese es el significado de ser santos, ¿no? Haber sido tomados de en medio del mundo, haber sido separados para glorificar el nombre de Dios, para pertenecerle a Dios. Entonces, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaméis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ni siquiera erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Antes no habíais recibido misericordia, pero ahora ya la habéis recibido. ¿Estamos tejiendo el lino fino? ¿Estamos permitiendo que las vestimentas, que el hecho que nos dio Dios esa oportunidad? Porque al momento que aceptamos a Cristo, nosotros como iglesia de Cristo, como la esposa de Cristo, dice que Dios nos vistió de lino fino, de lino blanco. Entonces, ¿eso qué significa? Que Dios nos llama a hacer obras que honren el nombre de Dios, a hacer acciones tal y cual como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como santos de Dios. Y recordemos, haciendo una comparación cuando una semilla se siembra, dice que esa semilla, ese grano, muere. Pero esa muerte que va a generar, dice, mucho fruto para la gloria de Dios.
Cuando yo me niego a mí mismo, quiere decir que muero a mis deseos, muero a mi ego, muero a todo lo que es parte del ser humano. Y al tomar la cruz, estoy tomando yo la parte divina que proviene de Dios para nosotros. Y eso debe producir mucho fruto. Y ese fruto debe glorificar el nombre de Dios. Así que yo quiero dejarles, amados hermanos, como una especie de tarea de reflexión. Y Dios nos está hablando con poder, Dios nos está hablando con fuerza en estos últimos días, en estas semanas, incluidos los días domingos, que el Señor está poniendo unos mensajes con poder, como que Dios nos está jalando de las orejitas para despertarnos. Yo quiero que usted tome esta tarea de reflexión. Sí, tómese usted un tiempo a solas con el Señor, siéntese. Si es necesario, si usted necesita tener un papel y un esfero junto a usted, hágalo. Sí, siéntese ahí, dígale, Señor, hoy quiero tener un encuentro contigo, hoy quiero hablar contigo, Señor, hoy quiero confrontarme, pero bajo tu presencia. Y pregúntese, ¿cuáles son sus prioridades en la vida? Y ahí vaya apuntando en la hojita. Pregúntese cuáles son sus verdaderos sueños y deseos. Nadie ha dicho que tener sueños, nadie ha dicho que tener deseos es malo. Está bien. Tener sueños, tener deseos, está bien tener prioridades en la vida. Pero recordemos que la misma palabra de Dios nos enseña que, a ver, vamos a irnos en Mateo 6:33, ¿no es cierto? Nos dice que buscar el reino de Dios y su justicia, más el resto será añadido. Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Eso qué significa, amados hermanos? Significa priorizar la voluntad de Dios sobre nuestras necesidades y preocupaciones mundanas, confiando en que Él suplirá todo lo necesario, lo cual implica vivir de acuerdo a los principios de Dios, no de acuerdo a mis principios, no de acuerdo a lo que yo pienso, no de acuerdo a lo que yo deseo, no de acuerdo a mis sueños, sino más bien nos invita a buscar cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas y servirle, lo cual va a generar como consecuencia que todas las cosas que necesitamos nos sean dadas como una añadidura. Entonces, ¿cuáles son sus sueños, sus verdaderos deseos? Pero primero, busquemos el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué quizás usted no se ha puesto a pensar objetivos, sueños, metas que usted ha tenido desde hace muchos años atrás no se le han logrado cumplir? Porque tal vez nos está faltando eso. Primero, o darle prioridad al reino de Dios, a la justicia de Dios. Y esa es la promesa de Dios. Dice que Él nos va a adicionar
todo lo que nosotros querramos. Y para que reflexionen, ¿está su grano de trigo ya sembrado o sigue intacto? Eso usted puede analizar desde hacerse una pregunta. Usted puede decirle, a ver, señor, yo ya tengo 1 año, 2 años, 3 años, 15 años, 20 años, 40 años en tus caminos. Está sembrada la semilla, está puesta la semilla. ¿Qué fruto he provocado de la presencia tuya en todos estos años en mi vida? ¿El fruto que hay en mí glorifica o no glorifica tu nombre? Y eso nos va a dar respuesta a esta reflexión. ¿Está tu grano de trigo ya sembrado o sigue intacto? ¿Hay fruto de la presencia de Dios en su vida o no hay fruto? Eso en pocas palabras nos está invitando a reflexionar. Así que yo quiero hacerles la invitación, tómese un tiempo, trabaje en este tiempo de reflexión y que sea usted con Dios dándose respuesta. Como muchas veces diría yo, el objetivo no es de pronto ponerle una pregunta y que usted responda públicamente, ¿no? Sino el asunto es usted y Dios. De pronto el término que voy a utilizar va a resultar como grosero, ¿no? Pero yo les diría, hermanos, a mí realmente no me interesaría conocer eso de ustedes, porque de pronto, si a mí alguien me pregunta, ¿no? Y me dice cuáles son las prioridades en tu vida, por lo general, para no quedar mal, yo puedo decirle, mi prioridad es Jesús, mi prioridad es la iglesia, mi prioridad es Dios, cuando tal vez no lo es. Si alguien me pregunta, ¿cuáles son tus verdaderos sueños y deseos? Quizás yo puedo decirle, mi verdadero sueño es alcanzar una profesión, tener una casa grande, tener un carro último modelo, tener mucho dinero, que no me falte nada, ¿verdad? O a su vez puedo ser un poquito más elocuente y por no quedar mal, yo puedo decirle, no, mi sueño es servirle a Dios con pasión, mi sueño es ser un líder, ser un pastor, estar en la iglesia. Pero la pregunta sería, ¿realmente ese es el deseo, ese es el sueño? Así que hermanos, tomémonos un tiempo, yo les animo, les invito, hagamos esta tarea, siéntese con el Señor y hagas estas 3 preguntas. ¿Cuáles son sus prioridades en la vida? ¿Cuáles son sus verdaderos sueños y deseos? ¿Está su grano de trigo ya sembrado o sigue intacto? Hermanos, que realmente el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé sabiduría y fortaleza para seguir adelante. Indudablemente, yo sigo y me mantengo en que estamos viviendo los últimos tiempos. Hay cosas tan absurdas, cosas tan estúpidas que se ven en este mundo, pero como habíamos dicho el domingo, hermanos, está escrito en la palabra de Dios. Y son cosas que deben pasar, que pueden suceder, porque las escrituras están ahí para que se cumplan. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que eso pueda cambiar? Y el Señor nos llamó a esto, a que podamos anunciarle al mundo el amor, el poder de nuestro Salvador, el amor y el poder de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable y que nos dio esa potestad de ser llamados hijos de Dios, de ser llamados
real sacerdocio, de ser llamados y ser vestidos con esas vestiduras de lino totalmente blancas, hermanos. Vuelvo y repito, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé siempre el deseo de caminar con perseverancia y alcanzar la meta, hermanos. Y como iglesia estamos para eso, para animarnos unos a otros. Yo siempre suelo decir, hermanos, cada enseñanza que Dios pone no es con la finalidad de poner miedo, de poner presión. Es algo que yo odio, pero lo que sí algún rato he dicho a la iglesia, y es mi compromiso con el Señor, mientras Dios me siga dando vida, siempre voy a predicar la palabra de Dios con la verdad. No tengo no tengo por qué ni para qué manipular su palabra, sino cumplir con el mandato que Él estableció, de poderle decir a la gente que hay que reconocer que somos pecadores y que es necesario tomar el regalo de Dios a través de Jesús para poder ser salvos. Y de decirle a la gente, si ya somos salvos, tenemos que perseverar, tenemos que caminar, tenemos que vivir no conforme a nuestra voluntad, sino conformes a la voluntad de Dios. Así que con eso yo quiero animarles, hermanos, que Dios nos dé esa sabiduría de seguir caminando, de seguir siendo perseverantes, de tomar con decisión lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y démosle la satisfacción a Dios, porque el propósito de Él, ¿cuál es? Que usted y yo seamos salvos, que usted y yo alcancemos vida eterna, pero una vida eterna con Él y para siempre. Ese es el propósito de Dios para nosotros como creación. Pero la decisión está en cada uno de nosotros poderlo alcanzar, poder llegar. Por eso cada día es un reto, cada día es una oportunidad y debemos vivir agradecidos con el Señor porque podemos despertarnos y es esa oportunidad para caminar adelante. Aprendamos a vivir por fe. Aprendamos a caminar en la fe del Señor. No nos demos por derrotados. Así pareciera que lo que estamos pasando ya no tiene salida. Así que lo que estamos pasando ya no tiene solución. En Cristo hay solución, hermanos. Pero es cuestión de fe. Es cuestión de entregarnos a fondo. Es cuestión de tomar la cruz del Señor y caminar decididos para poder lograr y alcanzar lo que el Señor quiere. Así que antes de poder despedirnos en oración, no sé si algún hermano o hermana quiere participar, quiere darnos alguna opinión, de pronto desea agregar algo más, alguna idea a la enseñanza de esta noche, o quiere comentarnos, quiere decir qué le pareció la enseñanza en esta noche. Voy a dejar el espacio abierto para que activen el micrófono, puedan opinar y luego ya estaremos despidiéndonos en oración. ¿Algún hermano o hermana desea participar? No todos a la vez, no se peleen por participar. Estamos abiertos a poder dialogar. Recuerden que estos tiempos es para dialogar, para animarnos, estos tiempos de enseñanza.
Bueno, me parece que no nos animamos a hablar o ahí sí me deja la duda en que tal vez sí entendimos la enseñanza de esta noche o no entendimos nada. Pero bueno, vamos a despedirnos con oración. Voy a pedir si alguien de ustedes quiere levantar su voz y dirigirnos en oración para darle gracias al Señor por este tiempo y podernos despedir. Amén. Voy a orar. Amén. Amén. Sí, ya. Buen Dios, Padre amado que estás en el cielo, Padre de misericordia, muchas gracias, Señor, por este tiempo de aprendizaje. Bendito Dios. Gracias, Señor, que por este medio nos podemos reunir, Señor. Señor Jesús, gracias te damos por el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, porque tuvimos que desayunar, almorzar y merendar. Bendito Señor. Te pido, Señor, que seas tú bendiciendo, cuidando, Señor, a cada uno de los corazones que estamos aquí, Señor. Señor Jesús, dales sabiduría, entendimiento, paz, tranquilidad, bendito Dios. Danos las fuerzas que tú nos das, bendito Dios. Te alabamos, bendito Señor, te bendecimos. Ponemos en tus santas y benditas manos el resto de esta noche, Señor. Gracias, Señor, por la vida del pastor, de su familia, Señor, por la vida de todas las personas y familias que están conectadas por estos medios, Señor. Todo esto te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por haberse conectado en esta noche. Que el Señor les bendiga y si Dios nos permite, nos veremos el próximo domingo en la iglesia. Que tengan una linda noche.